noche, en Las Cosas Como Son. Todo listo para cita clave en Chalhuahuacho. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, encabeza comitiva que dialogará mañana con los comuneros de la provincia de Cotabambas. ¿Habrá solución al conflicto? Además, desde Cajamarca, la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, responde a la denuncia periodística sobre presunto plagio en su tesis de licenciatura y maestría. ¿Cuál será su defensa? Lo responderá en vivo en Las Cosas Como Son. El presidente Pedro Castillo insiste con la propuesta de Asamblea Constituyente, pese a que el jefe del gabinete Aníbal Torres afirmó que el tema quedaba zanjado con el archivo de la Comisión de Constitución. Todo el análisis con Macarena Costa y Fernando Tincopa. Y también reportan aumento de casos de COVID-19 en algunos distritos de Lima. ¿Se debe a la presencia de la subvariante BA.2? ¿Será el inicio de la cuarta ola? Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, nos absolverá todas las dudas. Así empieza Las Cosas Como Son. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son en el nuevo horario, las 6 de la tarde. Naturalmente me siento muy honrado con su sintonía y su confianza. Comenzamos este programa, como ya ha sido dicho, con dos politólogos jóvenes, Macarena Costa, de la consultora 50+1, articulista del diario El Correo, y Fernando Tincopa del Centro Huiñac. Muy buenas noches, Macarena y Fernando. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué podemos concluir de lo que la Asamblea Constituyente como proyecto político sigue girando en torno de la cabeza de una manera diferente de las dos principales personalidades del Ejecutivo? Macarena. Bueno, la bandera de la Constituyente es lo único que tiene Pedro Castillo desde su candidatura para cohesionar a quienes lo apoyan, ¿no? Los grupos de izquierda, independientemente de la izquierda que representen, todos se unen en torno a la Asamblea Constituyente. El problema, creo, se encuentra un paso antes, ¿no? ¿Por qué muchos peruanos quieren una Asamblea Constituyente? Y eso no está completamente claro. Creo que sería un poco más difícil. Digamos, no todos los que apoyan la Asamblea Constituyente quieren necesariamente cambiar el capítulo económico. Creo que ahí radican las diferencias de los peruanos. Lo que queremos definitivamente y lo que quiere la gente, ha quedado claro, es un cambio. Pero creo que no se ha logrado articular un norte concreto de hacia dónde canalizar ese cambio. Entonces, posiblemente, si es que se llegara a aprobar, o sea, Pedro Castillo puede muy demagógicamente seguir izando la bandera de la Constituyente, y de hecho eso le sirve en el discurso para, digamos, pechar un poco al Congreso, porque el Congreso le está rechazando la iniciativa, para, digamos, con su discurso populista de pueblo le sirve. Pero a la hora, si es que llegara el momento de ejecutarlo, creo que tendríamos muchísimos problemas. Fernando. Yo creo que estoy de acuerdo con que el eje de polarización sobre la Asamblea Constituyente representa un capital que puede resultar en un activo interesante del presidente y que lo está haciendo. Recordemos que la curva de descenso de la popularidad del presidente era bastante inclinada, y esto, como mínimo, o los últimos resultados, han evidenciado que se ha estabilizado, al menos no ha seguido cayendo. Y es probable que surja también como un activo interesante para el presidente, porque él puede creer que hay un gran sector de su población, de su nicho político, que lo rechaza porque no lo percibe como aquel que fue en campaña, con un comportamiento un tanto más radical o con digamos, el lineamiento de su agenda programática en elecciones. Y es probable que ese sea el público más fácil de revertir y al menos le sume algunos puntos o sostenga la caída en la popularidad. Y también es importante el tema porque yo creo que la disputa no es en el corto plazo, sino a largo plazo. Si bien los mecanismos de concreción de un cambio constitucional bajo las arengas actuales no es posible o viable bajo las condiciones actuales, lo que sí puede suceder es que tanto el presidente lo posicione en agenda para estar en un punto del espectro del eje político en el que está alineado con otros aliados de la izquierda que al menos ahora ya no se pondrán, digamos, en una postura hostil, sino están en el mismo bando, ambos luchando por lo mismo. Es importante para ese otro sector de la izquierda posicionar el tema en agenda, al menos mediáticamente, lo máximo posible, tanto para las elecciones regionales prontas,
como para las próximas elecciones nacionales. Y eso sí puede generar que poco a poco la predisposición de la gente a aceptar un cambio constitucional completo, como lo hemos visto en la última encuesta de Datum, crezca. Y eso me parece que es un campo que aún no ha sido cosechado y el presidente está abanderando quizás esa lucha de ser quien abandere. Macarena, tú has dicho que no todos los que quieren que haya un cambio total de la Constitución quieren lo mismo o tienen la misma motivación. ¿Cuáles son esas diferencias y qué impacto pueda tener la promesa de que cambiando la Constitución cambiará la situación económica y social? ¿Qué impacto puede tener en las elecciones del 2 de octubre? A ver, lo que te puedo decir, Fernando, es que hay una encuesta, no recuerdo en este momento cuál, pero sé que hay una encuesta en la que se pregunta cuáles son los motivos por los que la gente que quiere un cambio de Constitución la quiere. Y la primera respuesta es para aumentar las penas para los corruptos o para ser más severos con los corruptos. Es decir, se correlaciona mucho las razones por las que se quiere una asamblea constituyente con lo que verías en cuál es tu principal preocupación en el país actualmente, ¿no? Que es la corrupción, la gente está muy preocupada por la situación económica, entonces, en realidad, ¿para qué quiere la gente una asamblea constituyente? Depende. Yo creo que es un sector muy pequeño el que tiene los ejes programáticos de Perú Libre, de Juntos por el Perú, ahora Cambio Democrático, que quieren una asamblea constituyente para hacer una nueva constitución basada en premisas del socialismo. En realidad la gente lo que quiere es un cambio. Y si ese cambio, digamos, a raíz de un discurso, puede ser percibido como que se puede plasmar en una asamblea constituyente, pues creo que la gente lo puede apoyar. Fernando, ¿compartes esa apreciación según la cual una de las motivaciones podría tener poco que ver con el régimen económico y mucho con la severidad para castigar? De acuerdo. Y de hecho, esa narrativa la hemos analizado en algunos focos nacionales que hemos hecho desde hace ya varios años. Y lo que vemos es que hay una relación bastante directa en la cabeza de la gente cuando le dicen nueva constitución. Es lo símil a entenderlo en palabras divididas como nuevo, siempre tiende a ser mejor que lo viejo. Y el cambio es positivo, siempre asumido en un ideal. Y tanto como uno cambia un celular nuevo, hay que renovar el celular viejo, la Constitución también debería ser al menos renovada en la expectativa de cada uno de cómo quiera que sea renovada. Pero ¿cuál es esa expectativa? Porque nos ha hecho notar justamente, Macarena, que no es común esa expectativa y que podemos estarnos equivocando o quienes la promueven pueden no estarse dando cuenta que las motivaciones no son las que ellos creen, porque seamos claros, lo que es el proyecto de Cerrón, que es el que ha lanzado esta idea, es cierto que otros partidos también lo han hecho, incluso Acción Popular, es el tema económico. Sí, y al igual que Macarena, comparto la idea de que no es la única expectativa que tiene la gente. En Chile nos dejó claro el caso de que surge la idea de la Constitución como equeco, es decir, aquel ser al que todos le achacan sus ideales de cambio, de expectativas, de esperanzas, y tanto incluso fuerzas de centro-derecha, quizás en este caso más particular para el caso nacional, izquierda radical, todos asumen que la Constitución va a ser a la medida de lo que ellos creen que deba ser. Y digamos, la izquierda progresista, en una suerte muy idealizada de caracterizar la Constitución como más tolerante contra los derechos LGTB, más abierta, más inclusiva para pueblos indígenas, se contrasta con el hecho real de que si le preguntan a la gente cómo quisiera que sea su Constitución, no solamente es la característica de mayor punitividad, sino de que sea una Constitución más conservadora en lo social y más intervencionista en lo económico. Y eso sí es un factor que quizás la izquierda no está considerando como un factor clave al momento de proponer la Asamblea Constituyente, porque si ese margen de la población luego se representa en asambleístas que van a representar a aquel electorado que quiere eso, entonces la correlación de fuerzas no garantiza que la Constitución sea como quiera. Nos ha hablado usted de la diversidad de motivaciones en Chile, pero ¿cuál ha sido el resultado de lo que vemos hasta ahora, ¿no? Porque están a punto de someter esto a voto. Ya se puede más o menos saber a qué ha servido todo este proceso constituyente. Sí, y brevemente podría decir que lo que en efecto grafica el caso chileno es que actualmente la brecha entre la desaprobación a aceptar la nueva Carta Magna redactada por la Asamblea Constituyente supera en 17 puntos la aprobación. La desaprobación es mayor entonces.
Y eso lo que evidencia es que, en principio, es muy difícil ponerse de acuerdo cuando hay diversidad de opiniones y necesitas un consenso mayoritario para establecer el consenso general de más de 3/4, digamos. Pero en segunda, que las expectativas iniciales por las cuales se impulsaron la constituyente difícilmente logran cambiar una realidad de manera inmediata cuando son los mismos políticos y la misma clase política quienes ven en ellos la responsabilidad de ese cambio. Yo creería que lo que ocurre en Chile puede darnos una idea de que incluso asumiendo un escenario en el que las fuerzas políticas que toman la decisión de impulsar la Asamblea se puedan poner de acuerdo para impulsarla, difícilmente los que conforman la Asamblea se podrían poner de acuerdo fácilmente también para aceptar una nueva carta. Y en tercer lugar, difícilmente la gente podría estar de acuerdo con lo que elaboran esos asambleístas. De acuerdo, es muy interesante el caso chileno, pero no tenemos tanto tiempo para hablar de eso. Quisiera regresar a algo que Macarena dijo al inicio de su intervención, que como el gobierno de Pedro Castillo no tiene logros que mostrar, pues es muy fácil jugar el rol de la víctima que no ha podido realizar su sueño a causa del malvado Congreso. ¿Cuánto tiempo puede durar esa narrativa? Creo que puede durar más de lo que quisiéramos. Es decir, mira, casi sin darnos cuenta, en 3 semanas ya se va a cumplir un año desde ese día que fue la segunda vuelta en el que Pedro Castillo ganó las elecciones. Dentro de muy poco ya se cumple un año. Y esta narrativa de la Asamblea Constituyente, Castillo la mencionó en su discurso de 28 de julio, pero luego no la volvió a mencionar por un buen tiempo hasta este año. Y los primeros ministros nunca. Exacto. En sus discursos, entonces, ¿no? es una narrativa que él recién está empezando a explotar. Yo creo que tiene, y además que ha tenido un trayecto muy rápido en el Congreso de Archivamiento. Entonces yo sí creo que todavía, creo que es una estrategia por parte de Perú Libre, una estrategia precaria, pero es una estrategia. Y sí, todavía creo que hay espacio para que se explote. Acá, por lo que dice Macarena, lo grave es que mientras discutimos si asamblea sí o no, no hay gestión pública y los problemas no se resuelven y en algunos casos se empeoran. Fernando Tincopa. Sí, y yo no creo que esa línea, por ejemplo, sea una línea intencional del gobierno, como algunos piensan, de que está empeorando la situación para incluso extremar las contradicciones e impulsar su agenda política. Yo creo que es una evidencia de falta de capacidad, competencia y de cuadros políticos y técnicos en el gobierno. A la larga, un efecto indeseado de esto es que la gente es quien va a pasar la mar y, por ejemplo, se va a retroalimentar un ciclo de conflictividad, desapego por los políticos y de movilización social en contra del gobierno, que el gobierno va a intentar impulsar y llevar hacia propuestas como la nueva Constitución u otras, como el cierre del Congreso, a modo de salvavidas de un gobierno en picada, y que podrían, digamos, mantener un clima de inestabilidad política continuo. Me parece que lo que estamos viendo ahora es el caldo de cultivo perfecto para un escenario de conflictividad tanto social como política en el corto plazo. Y mientras tanto, Macarena, ¿quién le hace frente a Castillo? ¿Qué corrientes de opinión crecen en la estima de la opinión pública? Porque al menos si es que juzgamos por los datos de inscripción de candidatos a las elecciones del 2 de octubre, los datos que hemos visto ayer, realmente los partidos que más candidatos tienen son APP, Somos Perú y Perú Libre. Hay partidos nacionales como Acción Popular que pensábamos que tendría por lo menos más del 50% de candidatos y no, tiene 29% apenas. Así es, y nosotros que hablamos mucho de que se vayan todos, bueno, si es que se van todos, van a haber otros que van a llegar. Tenemos que pensar en qué hacer para que esos otros sean los mejores. Y no solo eso, sino que ahora en las elecciones de octubre aprovechar que tenemos la oportunidad de ejercer nuestro voto. Entonces, ¿a quiénes vamos a escoger? Bueno, para empezar, la oferta, como tú bien has dicho, Fernando, ahí está Perú Libre, Somos Perú y Alianza para el Progreso. Son los 3 partidos que están en más de 23 de las 25 regiones. Ahí el Congreso ha tratado de meter mano, ha aprobado una ley que amplía el plazo de inscripción para los partidos, pero el proceso ya está convocado y ya está en marcha. Entonces, no está muy claro si es que esa ley se va a llegar a concretar. Incluso el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado muy en contra. Entonces,
creo que sí tenemos que prestarle mucha atención a este proceso electoral que se viene en octubre, porque nuevamente tenemos que enfocarnos en escoger a representantes, autoridades que no sean de lo peor, ¿no? Digamos, de las autoridades que hemos escogido en el 2018, de los 25 gobernadores regionales, 10 ya no están en el cargo, todos por temas judiciales, la mayoría ligados a corrupción. Y varios de ellos presos. Y varios de ellos presos. Como el de Arequipa. Y a nivel distrital ni siquiera lo sé, porque pues... Sí, sí, son bastantes distritos. Ha mencionado la palabra Congreso, Macarena. ¿Por qué esta mala imagen que ese sí aumenta? La mala imagen del Congreso puede estar más relacionada a una caracterización institucional, más o menos histórica. Es decir, la gente no evalúa solo a este Congreso. La gente, a través de este Congreso, evalúa a todos los congresos anteriores pasados, a la clase política en general y a la intencionalidad de esos actores. Algo que veíamos como hallazgo también de algunos estudios es que la asignación de responsabilidades no era algo que la gente podría diferenciar entre un ministro, un congresista, y se le hacía difícil. Entonces, cuando, por ejemplo, caracterizaban al Congreso, se lo caracterizaba con la intención de aquel que emitió un comentario, tuvo un gesto negativo, aquel que dijo que si no tienen plata para el pollo que compren pescado, o aquel que se robó el cable. Todas estas imágenes se fueron construyendo desde hace mucho tiempo y me parece que también entra el factor de que la gente que desaprueba el Congreso lo desaprueba con una razón que puede ser distinta a la razón por la que la desaprueba otra persona, que es una corriente ideológica totalmente distinta, pero que caracteriza al Congreso como de derecha y lo desaprueba porque es de derecha, tanto como la gente que caracteriza al Congreso como de izquierda lo desaprueba porque es de izquierda. El problema está, creo yo, también en que la pérdida de representatividad y de apego o de creencia en los líderes políticos de nuevo genera una sensación de algo así como la soledad del ciudadano que baila solo con su propio pañuelo y que difícilmente confía en liderazgos. Y que de buena fe está buscando un líder con ideas claras y con una propuesta racional. O, ¿no?, un populista mesiánico que abandere luchas con las que se pueda sentir identificado. También tenemos experiencia en eso. Y Macarena, ha dicho izquierda-derecha, pero ambas coinciden en un odio contra los caviares. Así. ¿Cómo interpretas tú este odio a los caviares? ¿Y cómo definirías la palabra caviar? Porque hay que cesar de usar denominaciones políticas que tengan que ver con animales, ¿no? A ver, ambos coinciden no solo en el odio a los caviares, sino que hemos podido ver a través de ciertas votaciones en el Congreso que coinciden en lo populista y en el conservadurismo. Entonces, claro, populismo, o sea, ambos grupos de extremos, tanto la izquierda de Perú Libre como la derecha de Renovación, quizás Fuerza Popular, coinciden en muchas cosas, entre ellos el conservadurismo, y claro, eso se opone a lo que es ser caviar. No me voy a atrever a darte una definición de lo que es ser caviar. Bueno, pero en todo caso, me ha llamado la atención una entrevista a Roque Benavides el día de ayer en El Comercio, expresidente 2 veces de la CONFIEP, y dice que en el Perú falta una corriente socialdemócrata de izquierda democrática. Socialdemócrata, dice. ¿Nos está faltando eso? Sí, definitivamente. Creo que... ¿Se acerca un poco a los caviares, aunque no has dado una definición? Creo que en algún momento se tuvo con el APRA. Luego el APRA, bueno, se deslegitimó mucho, perdió la inscripción. Creo que ahora lo que tenemos en realidad, sí, falta una corriente socialdemócrata de izquierda, como también creo que falta una corriente de centro-derecha. Falta pensamiento, faltan pensadores y falta, digamos, hacer política, y no me refiero a en la arena política, sino a hacer política ciudadana, ¿no? Ahorita en este momento creo que lo que estamos viviendo es mucho caos, porque además estamos en primera fila a la curva de aprendizaje de tanto los congresistas como el Ejecutivo. Todos son amateurs, todos son nuevos. Entonces, al final, las víctimas de ese amateurismo somos nosotros, son los ciudadanos. Mientras sea aprendizaje de cómo gestionar este país y sacarlo adelante, estamos optimistas. Pero si es aprendizaje de las malas costumbres, que es lo que estamos viendo, que tiene que ver con la corrupción, realmente estamos en muy mala situación. Muchas gracias por tu presencia, Fernando Tincopa, Macarena Acosta, dos jóvenes politólogos que son severos, pero que dejan un resquicio abierto para la esperanza. Vamos a hacer una pausa y conversaremos con el ministro Roberto Sánchez, que se halla en Abancay y que mañana pasará por la prueba de fuego de intentar dialogar con las comunidades que tienen que ver
con la minera Las Bambas.